Ya le damos la bienvenida al embajador de Paraguay por el Mercosur. Es representante permanente aquí en la sede de Montevideo, Didier Olmedo. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Es todo un privilegio estar en contacto con su audiencia. ¿Cuántos años aquí en Montevideo? Bueno, un funcionario que trabaja en Mercosur pasa Sí. mucho tiempo en Montevideo, ¿verdad? Yo estoy como representante ante ALADI y Mercosur desde fines del 2020 y desde mediados del 2024 el gobierno de mi país me asignó también la embajada ante el gobierno uruguayo. Así que tengo ese privilegio, esa responsabilidad. Y escuchábamos más temprano repasando las noticias que no paran de llegar con respecto a este acuerdo del presidente paraguayo, que hablaba de una posibilidad que también se puede articular en poder poner en práctica parte de este acuerdo. ¿Cómo le podemos explicar también a nuestros televidentes que van y vienen con las noticias, que ya no saben muy bien dónde están parados con esto que lleva tanto tiempo y que usted ha estado en este proceso desde el inicio? Yo tengo el privilegio de haber estado al inicio de este proceso. Trabajaba en Bruselas con colegas uruguayos, el embajador Guillermo Valles, Ricardo González, Clotilde Gianbruno, por citar el nombre de algunos colegas con quienes iniciamos este proceso. La primera ronda de negociación se inició en Buenos Aires en marzo del 2000, pero ya habíamos estado trabajando antes para dar inicio a este proceso, ¿verdad? Un proceso que sabíamos ambicioso por el hecho de que contemplaba tres pilares: un pilar económico-comercial, un pilar político y un pilar de cooperación, ¿verdad? Entonces ambicionábamos pasar al grado de relacionamiento de un acuerdo de asociación, ¿verdad? Y entonces, bueno, fue un objetivo muy demandante que llevó todo ese tiempo, que ustedes saben, el mundo cambió, a los objetivos y a las disciplinas iniciales se fueron sumando otras, a veces no directamente vinculadas al comercio, y así llegamos hasta entonces, hasta ahora, con la concreción de la firma de este acuerdo. Hoy estamos con ese logro ya obtenido. Luego vendrán otros procesos, vendrán otros pasos que debemos cumplir por ambos lados del Atlántico, ¿verdad? ¿Era esperable este parate que hizo el Parlamento Europeo? Siempre hemos sabido de que este acuerdo, digamos que aparentemente ponía en riesgo algunos intereses sectoriales, pero siempre hemos escuchado hablar de los posibles perjudicados, pero infelizmente no hemos podido hablar de los posibles beneficiados. Este acuerdo es un acuerdo muy ambicioso. Este acuerdo va a permitir un comercio desgravado de cerca de 10.000 productos de ambas partes. Va a permitir un acceso a un mercado con mucho poder adquisitivo. La suma del Mercosur y la Unión Europea hacen el 25% del PIB mundial. Estaremos hablando de corrientes de comercio superiores a 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares anuales. Y entonces, un mercado de 800 millones de habitantes. Entonces, un objetivo muy, muy ambicioso. Entonces, podíamos decir de que iban a haber sectores sensibles por ambos lados. Esta negociación no se extendió por tanto tiempo por simple capricho, sino porque en todo momento estuvimos cuidando las sensibilidades de cada parte, ¿verdad? Sí podemos decir que es un acuerdo mutuamente beneficioso. Es tan beneficioso como al Mercosur, como para la Unión Europea. Entonces, traerá muchos beneficios este acuerdo, directos e indirectos, ¿verdad? Beneficios en términos de comercio, el comercio del Mercosur, las desgravaciones que el Mercosur otorgará a la Unión Europea serán en 15 años. Las desgravaciones que la Unión Europea hará al Mercosur serán en 10 años. Entonces, todo hace que haya, digamos que un proceso de adecuación a ese nuevo marco que se da en las relaciones.
Hoy digo, tenemos que trabajar con los poderes legislativos para impulsar el proceso de aprobación parlamentaria, para que el Mercosur tenga los requisitos cumplidos. Y tenemos que trabajar con nuestros sectores privados para entender perfectamente qué oportunidades tenemos, qué desafíos tenemos, cómo aprovechar las oportunidades, cómo preservarnos de los posibles riesgos. Y para eso hay mucho que hacer. Mercosur con este acuerdo consigue un brevet de ser participante de un acuerdo de última generación. Si bien estamos avanzando positivamente en ese sendero, acabamos de firmar con EFTA, estamos terminando la negociación con Emiratos Árabes, hemos concluido un poco antes las negociaciones con Singapur, hay posibilidades de reactivar negociaciones que ya habíamos empezado allá por 2018 con Canadá, que se tuvo que frenar por la pandemia, hay frentes que definir en el sudeste asiático, en Centroamérica, en Caribe, Japón, es decir, sí, ese Mercosur que siempre era criticado por no avanzar en el tema del relacionamiento externo, hoy está cambiando un poquitito de actitud. Y ese es un reclamo de países pequeños como Paraguay, Uruguay, sí, que nosotros no podemos atraer inversiones productivas solo, digamos que con las posibilidades de nuestros mercados internos. Las inversiones podrían dedicarse en nuestros países si pudieran tener acceso a un mercado mucho más ampliado. Es cierto, sí que se le pedía ese cambio al Mercosur. Y con respecto a eso, es cierto también que no solamente se reduce a este acuerdo, sino que hay mucho trabajo realizado y que paralelamente a este parate se va a seguir trabajando. En cuanto a esos tres aspectos que decía, comercial, político y de cooperación, ¿en cuál se puede avanzar, como planteaba el presidente paraguayo? Como fue con Chile, por ejemplo, en su momento. Ustedes han visto de que en oportunidad de la firma que tuvo lugar el sábado pasado, se firmaron dos documentos. Sí. Se firmó el acuerdo de asociación y se firmó también un acuerdo provisional, un acuerdo que permite poner en vigencia en forma provisional algunas disposiciones, especialmente disposiciones en materia comercial. Y ahí le hago una pequeña interrupción. Comercial. ¿Es de estilo avanzar provisionalmente mientras el tema está siendo analizado por la justicia de la Unión Europea? La verdad que ejemplos como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, estamos hablando de 27 países europeos, 4 del Mercosur, más otros estados que al ingresar al Mercosur deberán adherirse, como el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? No son procesos muy frecuentes. Este es un caso bastante particular y, por supuesto, cada proceso tiene su dinámica, su historia, porque depende de sus propias características, ¿verdad? Entonces, nosotros nos mantenemos optimistas. Nosotros sabemos que los motivos de temor de la agricultura del Mercosur versus toda la política agrícola comunitaria no tienen razón de ser. Hay muchos elementos que nos justifican. Es frecuente un ejemplo que se menciona. El Mercosur va a tener acceso de carne bovina a la Unión Europea de 99.000 toneladas de carne con carcasa, con hueso, por año. Deduciendo los huesos, quedarán unos 65.000 toneladas. Si esa cantidad uno dividiera por 550 millones de habitantes europeos, el consumo de cada europeo de la carne del Mercosur sería mínimo. Algunos dicen que ni alcanza para una hamburguesa, una buena hamburguesa, pero no alcanza a una buena hamburguesa. De ahí que el temor del fantasma de la agricultura del Mercosur ha sido un argumento con otros intereses, con otros fines. El Mercosur no ha cuestionado una letra de la política agrícola comunitaria. ¿Y qué otros fines políticos de Europa, por ejemplo, porque son los sectores de más derecha que incluso están diciendo que nunca hubo una posición tan débil de la dirigencia de la Unión Europea para tomar decisiones como esta? Sin embargo, yo diría que
probablemente son opiniones no bien informadas, interesadas, tienen un objetivo. El objetivo es probablemente tener más ayudas de la política agrícola comunitaria. Entonces, se puede decir que comparando este acuerdo del Mercosur con otros acuerdos firmados por la Unión Europea, la Unión Europea probablemente no ha tenido, digamos que, la atención que le ha dado el Mercosur a temas de mucho interés, especialmente las temáticas de indicaciones geográficas para quesos, para bebidas, para vinos, para jamones, ¿verdad? Una serie de productos propios de la Unión Europea que probablemente no tienen precedentes en otros acuerdos de lo que se pretende en el marco de este acuerdo, ¿verdad? Nosotros hemos privilegiado el hecho de que para el comercio habrá tiempo de adecuación y lo más importante es tener el pasaporte, tener el brevet, de estar a la altura de acuerdos de última generación, como lo es el acuerdo con la Unión Europea, que nos permite ingresar a otros mercados. Eso nos habilita, es un pasaporte para entrar a otros mercados. Si cumplimos los estándares de un acuerdo con la Unión Europea, están abiertas otras puertas con otros mercados. Sí, en su momento estuvo... Ese es un plus adicional. Apareció ese famoso Green Deal, ¿no? Donde las exigencias, y también fue una complejidad para Paraguay, las grandes exigencias que se ponían para la certificación de estos productos, por ejemplo, estar libre de la deforestación, de que tengan una trazabilidad en cuanto a cuidado del medio ambiente en muchos aspectos, de cómo es producido ese producto. En ese sentido, el Mercosur hizo un gran avance también, ¿no? Así, porque sinceramente la producción agrícola en el Mercosur es muy amigable con el medio ambiente. Nosotros, la carne, por ejemplo, es de alimentación natural. No se recurre a otros tipos de alimentación. Creo que la producción del Mercosur respeta muy bien el bienestar animal. Nuestros espacios, nuestras praderas permiten otro tipo de cría de la carne, del ganado que da la carne para consumo humano, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos, por eso Mercosur está confiado de que más tarde o más temprano estas dificultades serán sorteadas favorablemente. Es un concepto muy interesante el que usted plantea, de ese pasaporte, de decir, bueno, si entra la Unión Europea o si el Mercosur puede entrar con sus productos, entonces nosotros también estamos atentos a eso. Nosotros somos muy dependientes de muy pocos productos. Para Paraguay, la carne, la soja, las maderas hacen prácticamente el 100% de nuestra oferta exportable. Uruguay no anda lejos y siempre son materias primas. Exacto. Hoy se impone una ampliación y diversificación de nuestra oferta exportable. Entendemos que este acuerdo va a permitir eso. Nosotros pretendemos que este acuerdo brinde unas reglas claras para que capitales, empresas, conocimiento europeo vengan a nuestra región a ampliar nuestra oferta exportable, a sumarse a nuestro esquema productivo, a mejorar, a traer tecnología, a traer nuevas redes de relacionamiento comercial, y con eso ir a aprovechar aquellos 10.000 nichos de productos que están en juego en esta negociación. No solo preocuparnos que los cupos de carne, de lácteos, de quesos, lo que tendríamos que aspirar es saltar de ser exportadores de materias primas, del tomate o de la fruta, de la naranja, a exportar la mermelada, como escuché que ya se dio ese ejemplo, ¿verdad? Yo creo que viene por ahí. Entonces, eso habría que mirar en este acuerdo. Hay objetivos probablemente de corto plazo, de mediano, de más largo plazo. Entonces, en ese sentido ha sido la visión que ha tenido el Mercosur con respecto a este acuerdo. Sabemos que ya las corrientes de comercio de nuestros productos ya están definidas para casi los 4 estados partes del Mercosur, tenemos los mercados donde exportamos, no va a ocurrir de la noche a la mañana una migración al mercado europeo, probablemente, eso va a ser gradual y en la medida que nosotros sepamos aprovechar estas oportunidades que está brindando este marco.
Embajador, Uruguay pretende ser el primer país del Mercosur, eso le va a dar ciertas ventajas en ese caso, en el que el Parlamento apruebe este acuerdo. ¿Qué pretende Paraguay, que de alguna manera es el par de Uruguay en este bloque? Paraguay y Uruguay, nosotros tenemos el imperativo de ampliar nuestros horizontes comerciales, ¿verdad? Ya decía yo que nuestros mercados son pequeños, y entonces estaríamos en esa misma tesitura, nuestros parlamentos, porque todo este ¿el Parlamento proceso, de Paraguay pretende ser el primero también en aprobar el acuerdo a nivel doméstico? ¿Por qué no? Porque entiendo que este mecanismo de vigencia anticipada o provisoria depende de que haya un país del Mercosur que ya haya internalizado el acuerdo. Entonces, creo ese será un proceso relativamente sencillo, porque durante todo este proceso de negociaciones, yo en este periodo fui 2 veces viceministro y trabajé en estos temas, no hemos avanzado un paso sin consultar con los sectores privados, con los sectores que iban a tener algún tipo de impacto en las negociaciones. Hemos informado a los parlamentos. Es decir, este ha sido un proceso muy inclusivo, muy participativo. Nuestros parlamentarios han estado en el Parlamento Europeo hablando con sus pares sobre las visiones respecto a este proceso. De ahí que yo creo que eso va a ser un proceso que lo vamos a llevar adelante sin mayores dificultades. No va a haber problema. O sea que ahí sería, si uno de los parlamentos ya lo aprueba, puede habilitar, como usted dice, ese camino del medio, que pasaría por ese otro documento firmado, algo comercial. ¿Y eso qué significaría? ¿Poder de repente ya eliminar algunos aranceles, ingresar en diferentes condiciones, con algún capítulo? Claro. Hay todo un cronograma, sí. Hay un calendario de desgravación. Sí. Hay un porcentaje de desgravación, hay grupos de productos que pueden tener desgravación inmediata, otros en el primer año, en el segundo año, así sucesivamente. Repito, el Mercosur va a acceder a la desgravación plena en los 10 años, mientras que nosotros haremos esa desgravación para la Unión Europea en 15 años. Probablemente hay, no puedo citar algunos productos, hay algunos productos que están sujetos a cupos, como el tema de la carne, que podrían tener ya vigencia automática. Entonces, yo reitero de que acá hay que estar atentos a la gradualidad, a ir preparándonos, a ir mirando, ir conversando con el sector privado. Miren, chicos, este año vamos a tener desgravados tales y tales productos, cómo estamos en la producción, cómo estamos en el cumplimiento de estándares sanitarios, fitosanitarios, normas técnicas. Es decir, creo que esa es la etapa importante de este proceso. ¿Puede demorar 2 años en pronunciarse el Tribunal de Justicia? Yo no quisiera aventurarme a opinar sobre cuestiones muy internas de la Unión Europea. Yo sé, he trabajado en Bruselas, sé que el proceso de codecisión, como se llama en la Unión Europea, es muy especial. Hay temáticas que decide la Comisión, otras el Consejo, otras con el Parlamento, otros temas son de competencia de los estados nacionales, de los parlamentos nacionales. Hay países que tienen otra conformación, están... En el caso de Bélgica, porque hay parlamentos regionales. Hay que atender todos esos elementos propios de la realidad europea. Yo no quiero aventurarme a decir cuándo o cómo podrá ser ese proceso. No recuerde que un proceso de esta naturaleza haya tenido que ser sometido a consideración del Poder Legislativo, judicial de la Unión Europea, ¿verdad? Sinceramente. Le queremos agradecer, embajador, por estar aquí con nosotras esta noche. Ha sido un placer.